tenemos el gusto y el privilegio de contar con el doctor Guillermo Quintero, médico hematólogo, internista y hematólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá y de la docente de la Universidad de los Andes. Realmente el gusto por esta enfermedad nos nació hace, casi que no hay hematólogo que no tenga gusto por esta enfermedad, que esta enfermedad era de las que estudiábamos mucho y nos gustaba porque era la fisiopatología de la enfermedad es supremamente interesante, pese a que no la conocíamos del todo en esa época. Y nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, estamos hablando de los 90s, traímos el primer citómetro de flujo a Colombia y comenzamos a jugar con él, y uno de los juegos que teníamos era citometría de flujo para HPN, porque el diagnóstico, como ustedes lo saben, ustedes que lo vivieron, pues no es fácil. No es fácil y se demora mucho, mucho tiempo entre que el paciente tiene los primeros síntomas, entre que el médico piensa en ella y en que finalmente se diagnostica. O sea, a veces lleva mucho, mucho tiempo y muchos pacientes pues comienzan a presentar todos los problemas que ustedes vivieron, que básicamente son los derivados de la hemólisis intravascular. ¿Qué es eso? Es la destrucción del glóbulo rojo dentro de los canalículos, los vasos sanguíneos. O sea, se están destruyendo dentro y eso es muy malo. La otra hemólisis, que es la que más ven los médicos y más piensan, es la hemólisis extravascular, la que ocurre en el vaso. Y esa hemólisis es una hemólisis controlada porque el macrófago se come al glóbulo rojo y no se está saliendo todo ese contenido del glóbulo rojo a la sangre, que es lo que produce esa fatiga extrema. Yo tengo una anécdota que me encanta recordar cuando era residente de hematología con mi profesor Rocha, que en paz descanse, y fue que llegó un paciente de 30 y pico años con una hemoglobina como de 10, y hacía poco habíamos visto una señora como de 80 años con una hemoglobina de 8, y venía con más energía la señora que el muchacho joven. Y mi profesor Rocha le dijo, vea, no se aflojo, mira la señora que tiene 85. Pero claro, mi profesor no entendía muy bien la enfermedad, porque pues nadie la entendía en esa época, muy bien, y es que no es solamente la anemia, es que esa destrucción del glóbulo rojo dentro de los vasos condiciona un consumo de una sustancia que se llama el óxido nítrico, y es el que nos ayuda a dilatar los vasos para que la sangre fluya mejor. Entonces, como no está fluyendo la sangre, produce una fatiga y un cansancio. Y claro, no era que el paciente nuestro fuera flojo, sino que tenía una enfermedad, una anemia diferente a la que tenía la señora, y por eso es que ustedes ven que es una fatiga extrema, que no se correlaciona con el grado de anemia. O sea, puede tener hemoglobina de 10 y sentirse como si tuviera hemoglobina de 7, 6. Esa es la razón, y pues le cogimos gusto a esa patología porque el mecanismo de la enfermedad es un mecanismo muy interesante. Es una enfermedad genética, o sea, hay un problema en los genes. Los genes es la manera como Dios, los que creemos en Dios, ha dispuesto que los seres vivos llevemos la información que hace que los asiáticos tengan los ojos rasgados, que los latinos seamos así chéveres, diversos, que los anglosajones sean monos, que sean altos. Entonces, las características genéticas es la información que nos hace a cada uno característicos. Y todos los seres vivos tienen esa información genética y, como muy bien decías, esa información se transmite a los hijos. Por eso es que los hijos a veces se parecen al papá. Entonces, la manera como se dispuso que los humanos tengamos nuestro material genético es empaquetado. Y está empaquetado en una cosa que se llaman cromosomas. Y tenemos 22 cromosomas somáticos y el par de cromosomas sexuales. Entonces, las mujeres son X, 46, XX. Es decir, tienen 46 cromosomas y de los cuales 2X. Los hombres tenemos 46X, Y.
Y el Y es una cosita así de nada, es el cromosoma más miserable que hay, el más chiquitico que hay. El Y es una cosa de nada. Pero eso hace que seamos diferentes hombres y mujeres. No somos ni superiores ni inferiores, somos simplemente diferentes. Entonces, ¿qué ocurre con esta enfermedad? Esta enfermedad es genética, pero en el 99.9% de los casos, porque hay unos que sí, no es heredable. ¿Por qué? Porque para que sea heredable, el problema debe estar en las gónadas, en los ovarios, en los ovarios y en los testículos. Y aquí el problema está en la semilla de la sangre. La que ha mutado es la semilla de la sangre. Si yo cojo y les hago a ustedes un examen genético de sus testículos o ovarios, la enfermedad no se va a poder detectar ahí, porque el problema está en la semilla de la sangre, las células madres hematopoyéticas. ¿De acuerdo? Entonces es una enfermedad genética, pero no es heredable. De una vez, para que a veces siempre genera susto, y obviamente pues no es transmisible, no es que, oiga, que me va a contagiar, porque siempre existe el riesgo de que, oiga, me contagia, así como se contagia el HIV, no, para nada, o sea, es un problema genético de cada uno, ¿vale? ¿Estamos? Entonces esa enfermedad, básicamente, los seres humanos hemos venido evolucionando en el transcurso de miles de años, casi desde que pasamos de ser primates con cola y todo, hemos venido evolucionando, cambiando. Antes caminábamos en 4, ahora caminamos en 2, y eso trae evolución. Y esa evolución se lleva a cabo por una cosa que se llama mutaciones. Es decir, los seres vivos, todos ustedes y nosotros, estamos expuestos a mutaciones. Y si yo me hago un examen de sangre y busco mutaciones, las voy a encontrar porque ya tengo 54 años y a los 54 años he acumulado mutaciones. Vengo acumulando mutaciones. Y hay unos segmentos de ese material genético que nos caracteriza, que es nuestro DNA. Somos lo que somos en parte por nuestro DNA. Hay otras cosas que tienen influencia en el ambiente y otras cosas, pero en principio lo más fuerte es nuestros genes. Digamos que, como les decía, parte de la evolución nuestra es mutar. O sea, miles de años, miles de años, venimos mutando. Nuestro material genético se parece mucho, es muy parecido al de un cerdo. En serio, más del 90% de similitud con un cerdo. Cuando le digan, usted es un cerdo, no se ponga bravo, porque sí, un 90%. Tenemos, y hemos venido, esas pequeñas mutaciones, diferencias, es lo que han permitido diferenciarnos de otras especies. Y si esas mutaciones se dan en las gónadas, pues se pueden heredar, se pueden transformar. Si se dan en otras células, no se heredan y sí pueden causar problemas. ¿Por qué el cáncer es más frecuente a medida que vamos envejeciendo? Porque se van acumulando esas mutaciones, y algunas mutaciones son neutras, es decir, no pasa nada. No pasa nada. Otras hacen que se gane función de las proteínas que se producen. Otras hacen que se pierda función, y puede o no puede pasar algo. Entonces, en nuestra HPN hay unas mutaciones en el cromosoma X. Y esas mutaciones van a generar que no se produzca una estructura que diseñó la vida para que algunas proteínas se queden en la membrana celular. Ustedes saben que estamos compuestos por células, ¿cierto? La célula tiene una membrana que lo rodea del exterior y del interior. En esa membrana hay muchas proteínas que cumplen sus funciones. Y hay unas que son ancladas ahí por un mecanismo que se llama GPI. Y ese GPI es como una ancla. Esa ancla
tiene más o menos unos 18 genes involucrados en la producción de esa ancla. Y todos los 17 restantes están en los cromosomas somáticos, es decir, del 1 al 22. Solo uno, que es el PIC A, está en el cromosoma X. Solo ese. Y está en una zona, hay partes del genoma que son más propensas a mutar y está en esa zona. Entonces ahí muta y entonces se pierde la función y entonces uno pensaría la mujer está protegida porque tiene 2 X. En la médula ósea están las células madre, que son la semilla de la sangre, esas también pueden mutar y esa mutación está, la en la HPN se da en la semilla de la sangre. ¿De acuerdo? O sea, no está en más células. Si cogemos un fibroblasto, si cogemos una célula del corazón y la examinamos, no tiene la mutación. Solamente es la de la semilla de la sangre. Entonces, decíamos que está en el cromosoma, el único gen que está, el único gen involucrado en esa ancla, en la formación de esa ancla, está en el cromosoma, que está en el cromosoma es el PIC A, el único. Las mujeres estarían protegidas teóricamente, porque tienen 2, y los hombres sí no tenemos esa protección. Entonces uno pensaría que la enfermedad es más frecuente en los hombres, ¿sí? Y no es cierto. También está muy similar en hombres y mujeres. No hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ese exceso de información del X se compensa con una inactivación. Las mujeres, todas las células de las mujeres inactivan un cromosoma X. Y lo inactivan al azar. Entonces, si se inactiva, pues van a haber células que, si se inactivó el que tiene la mutación, pues chévere, no pasó nada. Pero si se inactiva el sano, pues quedan igual en igual condiciones que nosotros los hombres. Es por esa razón que afecta igual a hombres y a mujeres. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, decíamos que las mutaciones son parte de la vida. Ustedes ven una película donde salen los mutantes, los seres mutantes, que hay unos que lanzan fuego, otros que son capaces tienen poderes para hacer cosas. Pues algunas mutaciones le dan ventaja a esas células y esa mutación le da ventaja para que las células para que el sistema inmune no lo ataque. Entonces por eso poco a poco comienza a crecer ese clon, comienza a crecer el clon hasta que adquiere un cierto tamaño y como es una célula madre, todos sus hijos de ahí para abajo van a tener la mutación. Entonces, esta enfermedad es de todas las células de la sangre, no solamente los glóbulos rojos. Mucha gente piensa que solamente los glóbulos rojos. No. El problema está en todas las células de la sangre. ¿Qué pasa con el pobre glóbulo rojo? El glóbulo rojo no tiene núcleo, lo ha perdido en su proceso. Y no tiene manera de defenderse de ataques. Entonces, por eso es más fácilmente destruido cuando se activa el complemento, porque una de las consecuencias de no tener esa ancla es que hay unas proteínas que se encargan de defendernos del complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es el sistema de defensa de las células más antiguo que hicieron los seres vivos. El ser vivo más miserable que ustedes imaginan, la ameba, tiene proteínas de complemento. O sea, es lo más básico de defensa, es un sistema de defensa del cuerpo, de las células. Es el más básico, inespecífico, ataca lo que sea. Entonces, y está constantemente activado para defendernos de que si me cepillo los dientes, se me mete una bacteria a la sangre, pues se destruya rápidamente y no tenga consecuencias malas. Pero si además tengo gripa, tengo infección, y ustedes lo han vivido, cuando les da gripa creo que se deben poner muy malos.
más malos que los demás. ¿Por qué? Porque como no tienen el sistema de defensa, una gripa en ustedes es grave. Y como lo veremos más adelante, aún en tratamiento, a veces hay que inhibir más el complemento para manejar esas condiciones. Esta enfermedad da en pacientes jóvenes, la media de la presentación son 35 años, son jóvenes, la mayoría de ustedes son jóvenes, pero da desde niños hasta, yo tuve un paciente que tenía 88 años, o sea, da cualquier edad, pero la mayoría son pacientes de alrededor de los 30 años. Y tiene una mortalidad alta antes. Gracias a Dios y a la gente que se dedica a estudiar, obviamente que gente que da su vida por, de hecho, uno de los que estudió el complemento, que fue el doctor Piliner, se suicidó, porque nadie creía en la verdad. A veces nadie cree en la verdad. Y él descubrió el sistema alternativo del complemento y todo el mundo se le rió, se le burló, que eso era mentira, y el pobre tipo no soportó esa presión y se suicidó. Y tenía razón. Entonces, los pacientes van a sufrir mucho, ustedes lo han vivido, sufren, fatiga extrema, cansancio, que le dicen, no sea flojo, pero es que no es flojera, es que no tengo energía. Y en este estudio del doctor Peter Hillman, lo bueno que tiene el sistema de salud británico y el francés, que son sistemas públicos, es que centraliza las enfermedades en ciertos centros. Y el centralizarlas que permite que haya gente experta que se dedique solamente a eso y que la pueda estudiar. Nosotros aquí nos dedicamos a todo. Yo hago desde veos de anemias ferropénicas hasta trasplantes y ahora terapia celular, o sea, todo. Soy el mejor hematólogo del mundo porque yo hago de todo. En realidad los de allá se dedican solamente a algo, pero gracias a esas personas que se dedican solo a eso y a estudiar eso, pues hemos progresado. Y tenemos ahorita ese grupo del doctor Peter Hillman en Leeds, en Inglaterra, se enteró que había gente en New Haven, en Connecticut, que había montado un laboratorio, una plataforma para hacer anticuerpos, para manejar enfermedades frecuentes, artritis, lupus, cosas que sí que se van a usar. La industria farmacéutica es un negocio, eso es claro. La industria hospitalaria es otro negocio, todo es negocio realmente. Y eso no es que sea malo. Algunos lo vemos como malo, pero no es que sea malo. Y entonces el doctor Peter Hillman iba y golpeaba allá. No, mire, que por qué no usamos este medicamento en esta enfermedad. Y entonces decían, no, es muy raro, eso no nos dan los números. Pero en la década de los 80 y principios de los 90 hubo un cambio con las enfermedades huérfanas, gracias a Dios, por ustedes y por todo el mundo realmente, y es una predisposición a pagar más por eso. Ahora a veces se abusa en este momento, pero hubo una predisposición a pagar por eso. Y gracias a la predisposición, ya cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, bueno, está bien, aquí le vamos para que vaya y trate pacientes allá. Trató 11 pacientes, si quieres demos las diapositivas, y les fue súper bien. Y desde ahí el mundo cambió. 2004, eso fue como junio de 2004, una cosa así. Miren cómo la mortalidad era mucho más baja en pacientes con HPN, comparado con los controles normales. La gente se muere, sin duda, todavía nos morimos. Es natural, es parte de la vida morirse. Pero vemos como que hay una gran diferencia. Entonces tendríamos que acortar esta brecha, hacer que estos vivan tanto como estos. Gracias a Dios, el eculizumab cambió la vida y la historia de esta enfermedad.
Y como el ser humano es un ser que nunca está satisfecho con lo que tiene, gracias a Dios también, porque eso tampoco es malo, entonces eso lo motiva a seguir investigando, a ver en qué podemos mejorar. Entonces el eculizumab tiene sus cosas también malas y de cuidado, o sea, el hecho de que usted tenga que ir cada 15 días a que se lo apliquen, por ejemplo, ya es una cosa harta. El hecho de que si usted le da una gripa y el eculizumab bloquea cierta cantidad de complemento, pero si la cantidad de complemento está muy alta por un cuadro infeccioso, la cantidad de eculizumab es insuficiente y toca ponerle más. Y eso lo vivimos, no sé si se recuerdan, con el primer paciente que tuvimos con este medicamento, que es un paciente en Latinoamérica, que es un paciente nuestro, que todavía está vivo y trabajando full. El primer paciente que le pusimos fue en septiembre del 2008. O sea que lleva ya 16 años en eculizumab. Y está súper bien. Súper bien. Ese paciente, ¿se acuerdan una vez que hubo una pandemia, la H1N1? Como en los 2010, 2000, por ahí, 2009-2010. Le dio y llegó con un cuadro, pese a que recibía el eculizumab, con un cuadro hemolítico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, doctor Quintero? Yo no, vamos pues ponerle más. ¿Pero cómo le vamos a poner más si está infectado? Pues por mayor razón, porque es que se le sube el complemento, entonces necesitamos bloquear más el complemento. Entonces lo convencí, yo tengo un buen poder de convencimiento, porque pues vale plata, ¿no? Y lo manejamos, le pusimos más y mejoró. Y eso es lo que hay que hacer con todos los pacientes. Lo que pasa es que mucha gente no comprende bien eso. Y muchos auditores tampoco comprenden. Dicen, vea, el clon, el tamaño del clon. No, vea que aumentó, ese medicamento no sirve. Entonces toca ir a explicarles, no, venga. Están las células enfermas. Se están destruyendo, pues van a estar en una cantidad baja. Nosotros lo veremos en ejemplos. Si usted permite que vivan más, porque bloquea que no se destruyan, pues vamos a tener mayor cantidad de células enfermas. Pero el paciente está bien. Entonces ven que el tamaño, que ese medicamento no sirve porque el tamaño del clon subió. Pues es que eso es lo que buscamos. El eculizumab está aprobado para HPN. Ustedes saben que son 600 semanal por 4 semanas y luego 900 cada 15 días, ¿cierto? Indefinido y de por vida. Hay un pequeño porcentaje que se puede curar y todos queremos estar ahí en ese pequeño porcentaje, pero la verdad es que es pequeño. O sea, siendo realistas y no siendo, la verdad es que va a ser para toda la vida y cosa que también es un problema. Uno quisiera un tratamiento que fuera a tanto tiempo y me curé, ¿cierto? No para toda la vida. Ahora, si lo ve desde el punto desde el farmacéutico, el negocio farmacéutico lo ve perfecto porque que me compre toda la vida, lo matriculo en mi curso, que me pague el eculizumab cada 15 días, para ellos es lo mejor que puede suceder, un medicamento indefinido de por vida. Lo mejor sería curar, ¿cierto? De una. El problema es que la única terapia curativa para esta enfermedad de la célula madre es el trasplante de médula ósea. Y antes lo hacíamos mucho, cuando no teníamos el eculizumab, trasplantamos pacientes con HPN. Desde que llegó el eculizumab, solo he trasplantado una paciente con HPN. Porque pienso yo que tenía más cambios, más mielodisplasia que una HPN pura. Porque no respondía a eculizumab, nada, el complemento bien inhibido. Nunca le hicimos estudios genéticos para ver, hay un grupo de japoneses que tienen resistencia al eculizumab, el sitio de unión está mutado, o es diferente al nuestro, al de Occidente, y no le sirve, pero es un grupo pequeño y no pudimos descartar eso en ese momento porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Y le trasplantamos y gracias a Dios hoy está muy bien. Pero el trasplante es un riesgo. La tasa de mortalidad relacionada con el procedimiento está alrededor del 20%, es decir, 20% de que se van a trasplante van a fallecer por el procedimiento. O sea, es un riesgo. Y yo recuerdo que me llegaban a decir, ¿por qué no trasplanta la CPS? Porque es plata que sale. ¿Por qué no trasplanta?
le hacemos todo trasplante. Yo decía, pero ¿cómo lo va a trasplantar? Si está bien con el eculizumab, nada, pues es harto, parece que 15 días, pero más harto es morirse y más harto tener una cosa que se llama enfermedad de injerto contra huésped, que es otra complicación del trasplante. Claro, se cura, pero a un precio, no de plata, sino un precio de vida y de calidad de vida importante. Entonces, esos tratamientos no son curativos, los tratamientos anticomplemento no son curativos. En general, hay un pequeño porcentaje que eventualmente se curan y todo el mundo quiere que algún día se haga el milagrito y se desaparezca ese clon. Y ha sucedido, pero pocas veces. Esto es todo lo que tenemos de la historia. Quiero que vean la historia. La historia de HPN arranca en 1882. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando se formó la asociación de hematólogos más importante del mundo, es la Asociación Americana de Hematología. La primera reunión que hubo, en 1950, estuvo dedicada a HPN y trasplante. Pero todo eso ha sucedido para que logremos saber qué es. Solo hasta el 93, mire, identificamos la mutación. Hasta hace poquito, hace 30 años. Mi profesor Rocha, no sé si llegó a conocer eso, yo creo que sí, pero que estaba ligado al cromosoma X, 93, y hasta el 2007, el 2004 fue la publicación, y en el 2007 fue aprobada por la FDA y la EMA, y en Colombia fue aprobada como en el 2010, 2011, no sé, no me acuerdo. El ravulizumab, claro, cuando nosotros tienen un tratamiento que es cada 15 días y que va a ser de por vida, uno quisiera que se aplicara más, no tan seguido. Entonces el ravulizumab es un eculizumab modificado genéticamente para que tenga una vida media más larga y se permita aplicaciones cada 8 semanas. O sea, mucho mejor o no. Mucho mejor. No, es el mismo medicamento, pero modificado para que la vida media dure más, o sea, permanezca más en el tiempo. Entonces, el ravulizumab ya lo aprobaron en Colombia hace poquito. Todavía no está disponible, creo que va a estar disponible próximamente. De hecho, ya tengo varios pacientes ahí, un par que me dicen, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Se podía aplicar este medicamento a todos los pacientes o tendría, digamos, restricción, digamos, ya? Digamos que la respuesta es sí, pero vamos a ver que hay más medicamentos que vienen en camino. Gracias a Dios, o sea, yo creo que ustedes han sido muy afortunados. Yo cuando decidí trabajar fuertemente en HPN en el país, estaba en Canadá y mi hijo nació con una enfermedad tan huérfana, se llama un síndrome CDKL5. Ese sí es heredable. Es ligado al X también. Pero esa fue una mutación espontánea. O sea, como digo, las mutaciones son parte de la vida de los seres vivos. Entonces mi hijo nació con esa mutación que hizo que tuviera muchas convulsiones, broncoaspiraciones y finalmente murió a los 7 años y 8 meses. Se fundó una asociación mundial de una enfermedad rarísima. En Colombia no había ese caso. Nosotros, si no hubiéramos estado en Canadá, no hubiéramos podido diagnosticar. Se hubiera quedado como un West. Porque los médicos no saben, o sea, somos muy estudiosos, sabemos mucho, pero sabemos muy poco realmente. Sabemos muy poco. Hay que ser humildes. Lo que sabemos es muy poco. Tenemos mucho por saber, mucho. Y uno nunca se va a cansar esta profesión no se acaba nunca. Creo que se acaba cuando uno se muere. Porque lo que conocemos, yo creo que no es ni la 10ª parte de lo que nos falta por conocer. Entonces, mi hijo no hubiera sido diagnosticado si no hubiera estado en Canadá y alguien hubiera pensado en eso. Porque la primera condición necesaria para que algo se diagnostique es pensar en eso. Y eso fue lo que hicimos nosotros en el 2009 cuando llegamos aquí a trabajar en HPN.
con los hematólogos, con los bacteriólogos, con los que hacen citometría de flujo. Comenzamos a trabajar y en ese momento tenemos identificados en el país tan solo como 9 pacientes. En todo el país nos unimos todos los hematólogos. ¿Quién tiene pacientes? Como 2 o 3, como 4 o 5 tenían pacientes. Yo tengo 1, 2, sumábamos 9. Y éramos como unos 30 hematólogos en esa reunión tal vez. Entonces hemos hecho un trabajo de concientización y de reconocimiento. Saber que esta enfermedad existe, lo que ustedes están haciendo ahorita, es que esa enfermedad existe, que esa condición existe. Yo me he alejado un poco de los pacientes de CDKL5 porque he tenido muchas ocupaciones. Pero en esa época éramos como 20 y pico en todo el mundo. Y el único niño era el nuestro porque es una enfermedad que afecta más a las niñas. Porque los niños se mueren en útero. Mi hijo nació. Entonces y después hubo otro niño, eran muy poquitos niños. Y hasta ahora se está descubriendo qué hacer. Pero primero tuvimos que identificarlo, hacerle un reconocimiento que la enfermedad existe, que los WES no son WES, que mire que puede ser un CDKL5. Hacer un diagnóstico no es fácil. Y nosotros enseñamos medicina a partir de los diagnósticos. Yo le digo a mis estudiantes, y es que el paciente viene y le dice, no, doctor, vengo por este diagnóstico, para que usted me ayude. No, usualmente no es así. Y si usted tiene el diagnóstico, dude, porque puede no ser ese, siempre dude. El paciente que les hablé de 88 años, llevaba 3 años en diálisis. ¿Qué síntomas han descubierto para descubrir esta enfermedad? Pues lo digo por el tema de que a mi madre le comenzó como una gripa, una simple gripa. Sí, Y ahí se le fue cayendo. Digamos que ¿cuándo comienza una enfermedad? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo comienza una enfermedad? ¿Cuando tengo el primer síntoma? Cuando documento bioquímicamente que la mutación está, o cuando identifico la primera célula que mutó. Siempre hay unas primeras células que mutaron. Entonces, si yo cojo y hago un estudio profundo, esta mutación no es tan infrecuente. En la mayoría de nosotros humanos, ese clon desaparece. Cuando persiste, por cosas que todavía desconocemos, no tenemos del todo y clara, cuando persiste es que la enfermedad comienza, o sea, lentamente. Su mamá probablemente tenía su enfermedad hacía rato. Pero ¿qué pasó con la gripa? Ya les expliqué. Les aumentó el complemento a cierto nivel y destruyó más glóbulos rojos y hizo que estuviera más malita. Fue como el florero llorente que llaman. Pero el problema ya venía ahí. Ya venía. ¿Sí? Sino que esa situación de la gripa le generó que se manifestara más claramente la enfermedad y se pudiera diagnosticar. Pues si se diagnosticó a tiempo, no lo sé. Tengo una anécdota muy bonita porque cuando estábamos en San Juan de Dios, en San Juan de Dios estábamos en urgencias de la Fundación Santa Fe en el 2006 tal vez, y entonces llegó un paciente a urgencias con un cuadro típico de una hemólisis, orina oscura, anemia, y entonces le hicieron citometría de flujo cuando la hacíamos mal, en los glóbulos rojos para HPN, y daba normal. Y entonces llegó la residente, no doctor, no es eso, porque mire, la citometría de flujo está normal. Y yo, ¿le está segura? Sí, mira, aquí está el resultado, normal. No, si está segura que no tiene la enfermedad. No, pues doctor, no tiene esto. Yo, pues ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahí en ese momento? Que todas las células enfermas, uno tiene células sanas y células enfermas. Glóbulos rojos sanos y glóbulos rojos enfermos.
que por la activación del complemento todas las células enfermas se destruyen. Y solo quedan las. Y el examen lo hacen sobre las buenas, entonces da normal. Entonces le aposté un tinto a que el paciente tenía la enfermedad. Obviamente gané. Le hicimos la prueba sobre los glóbulos blancos, que es como se debe hacer en ambos, glóbulos rojos y glóbulos blancos, porque en esa época la gente no sabía hacer los diagnósticos, no porque fuéramos brutos, no porque pues, hasta iba el conocimiento. Yo siempre le digo a mis estudiantes, hoy nos burlamos, hoy nos parece patético como trataban los pacientes hace 50 años, pero igual van a decir dentro de 50 de nosotros. ¡Qué bruto ese doctor Quintero! No van a, porque nada, uno tiene que aceptar que hay un cierto grado de conocimiento que se va adquiriendo, una masa de conocimiento. Por eso yo siempre digo que lo que sabemos es muy poco, tenemos mucho por saber. Por ejemplo, ¿por qué si la mutación es frecuente, por qué algunos hacen la enfermedad y otros no la hacen? Todavía no está claro. Hay gente estudiando en eso, pero no está claro. Pero gracias por la pregunta. Por favor, y me interrumpan cuantas veces quieran, con preguntas interesantes como todas las que han hecho. Por favor. Yo sí quiero que me cuente por qué se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, porque esa palabra nocturna me tiene como... No me deja dormir. Bueno, hay muchas cosas que se llaman, yo lo que se llama el ímpetu. El ímpetu es la fuerza que te mantiene así. Y ese nombre se puso porque uno de los primeros pacientes documentados en el Reino Unido, bueno, no sé qué tanto sea verdad o cuento, pero era un borracho ruso que obviamente vodka, en invierno se quedó dormido y cuando llegó al hospital estaba con una hemólisis la berraca y pues como se había quedado dormido y la hemólisis hacía que la orina fuera oscura, entonces con hemoglobina en la orina, y como estaba dormido, y es que de noche hay una pandemia y es la apnea del sueño. De noche uno tiende a se baja la concentración de oxígeno, los que sufrimos de apnea del sueño, que es una pandemia esa vaina. Entonces se baja la oxigenación, hay un poquito de acidosis y eso hace que haya más tendencia a destruirse. Y paroxística porque lo que le ocurrió a su mami, que le dio una gripa y ¡pum! Se activó el complemento y se destruyeron todos los glóbulos rojos. Pero es un mal nombre, estoy de acuerdo contigo, no es... Únicamente, hoy en día, 1 de cada 5 de los pacientes tiene hemoglobinuria. 1 de cada 5. O sea, la mayoría no tiene hemoglobinuria, que se den cuenta. Y no es nocturna porque es todo el tiempo. Y no es paroxística porque está en todo el tiempo. Oye, hay paroxismos, sí, pero está en todo el tiempo. ¿De acuerdo? Es un mal nombre, pero a veces cambiar el nombre no es fácil de las cosas. Deberíamos comenzar a trabajar a cambiarlo, pero a veces cambiar el nombre de las cosas no es fácil. Es una buena pregunta, gracias. Gloria. Los pacientes pues, que están orinando sangre, ¿sí? Bueno. Y yo les digo, pues no sé, pero esa es una pregunta que yo le hago a usted, porque pues a mí me parece que la hemoglobinura pues, no es sangre, sino es hemoglobina. Esa coloración de la sangre es por la hemoglobina. Pero en los pacientes con HPN, con hemoglobinuria paroxística nocturna, lo que sale no es sangre, es hemoglobina, que se confunde. Muchas veces el paciente va al urólogo por esa razón. Y es fácil hacer el diagnóstico porque al ver el microscopio, usted no ve glóbulos rojos. Lo que orina es la hemoglobina. La hemoglobina. Aparte de la hemoglobina, o sea, la orina oscura, hay partículas de sangre. O sea, porque ha pasado en los exámenes que me le han tomado. Pues si, digamos, uno tiene un cierto grado de glóbulos rojos, que son 3 a 5 por campo máximo, pero no más. Si ya tiene sangre, hay que buscar otra cosa. Okay. Ahora, esa hemoglobina
comienza a dañar el riñón. Y el paciente que estaba en diálisis, que les comenté, era porque llevaba ese proceso mucho tiempo, nadie se dio cuenta, nadie se diagnosticó, y hay algunos médicos que dejan de ser médicos para volverse quimioterapéuticos, dejan de ser nefrólogos para volverse dializadores, dejan de ser médicos para hacer procedimientos, y eso es una cosa que hay que cambiar, ¿no? Uno nunca debe dejar la esencia de lo que es. Además porque el ser humano es solo uno, integral. Ese expresamiento que hacemos de la medicina es un expresamiento que no es racional. O sea que si tengo el corazón, el cardiólogo, y tengo el pulmón, y a veces ni se habla el uno con el otro. De hacer un médico integral por eso yo valoro mucho a los internistas. Un médico internista bueno debe ser el médico de nosotros los adultos. Y debemos tener un médico internista de cabecera que te integre todo, porque somos uno, no somos un corazón, 2 pulmones, 1 millón de células de la sangre. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Con el sistema de salud es difícil, con cualquier sistema de salud. ¿Qué órganos se afectan con la HPN? La palabra, el resumen sería cualquier órgano. Todos los órganos se pueden afectar. Porque la sangre está en todas partes. Ahora, lo que más afecta es obviamente el nivel de hemoglobina, anemia. Como decíamos que todas las células de la sangre están enfermas, ¿cierto? No solamente los glóbulos rojos. Sí nos quedó claro por qué. Entonces puede haber un poquito de leucopenia, los recuentos de glóbulos blancos bajos, las células de las defensas bajas. De plaquetas también pueden bajar un poquito. También pueden bajar, porque es un problema de la célula madre. Y puede producir infarto cerebral. Si quieres, le damos ahí un poquitico y les muestro. Puede haber infarto cerebral, problema renal, infarto del miocardio, trombosis. La principal causa de muerte de los pacientes con HPN antes, dale, esto es lo que decía, ya lo vimos, la mutación, dale. Entonces no es heredable. Lo que está pasando, si quieres, aquí repasamos. Estas son las proteínas que están defendiéndonos. Ahí en la membrana del glóbulo rojo. Entonces se activa el complemento y si la tiene, pues no se va a destruir. Aquí este pobrecito glóbulo rojo con HPN no tiene esa protección y entonces se va a destruir. ¿Sí? Siguiente. Y va a generar todos estos problemas, vea que todo, impotencia, hemoglobinuria, fatiga, disfagia, problema para comer, porque el óxido nítrico es importante también para mantener un buen peristaltismo, dolor abdominal, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal, trombosis en cualquier parte del cuerpo. Puede afectar cualquier parte. Afecta a todas las células de la sangre, todas. Siguiente. Y lo que es el complemento, aquí ya hablamos de Piliner, es complejo, muchos médicos ni lo entienden, yo no puedo decir que lo sepa totalmente, como ya lo distingo, pero no lo conozco totalmente porque tenemos inhibidores, protectores que circulan, que están pegados a la membrana. Siguiente, eso no se lo aprenda porque eso ni yo me lo sé. ¿Por qué hacemos dando el diagnóstico? Porque son síntomas inespecíficos. ¿A quién no ha tenido un día de fatiga, cansancio? Sin tener HPN, el 99% de los humanos. Entonces es muy difícil, pero así los síntomas que más frecuentemente se presentan. Siguiente. Trombosis. Trombosis, un Budd-Chiari. Recuerdo en aquella época donde me consultaban de todas partes de Latinoamérica, ya afortunadamente la gente ha aprendido. Hubo un muchacho en Perú, debutó con un síndrome, se le trombosaron las venas que salen del vaso, del hígado. O se llama síndrome de Budd-Chiari. Y es altamente mortal si no se maneja a tiempo y se diagnostica. Eso lo diagnosticamos a tiempo, diagnosticamos la enfermedad, conseguimos que le dieran el medicamento y está. Ya todo lo que puede producir. O sea, todo el cuerpo básicamente se puede afectar. ¿Vale? Mira toda esa cantidad de cosas. ¿A quiénes vamos a sospechar? Aquí, qué pena que me quedó en inglés. Falla medular. Decíamos que
que, por una razón todavía no muy clara, el sistema inmune comienza a autoatacar la médula ósea y puede haber falla medular. Y si uno mide la cantidad de sangre producida en pacientes con HPN, todos los pacientes con HPN tienen cierto grado de falla medular. O sea, no produce, la fábrica no produce al 100%. En el tema de lo del trasplante de la médula ósea, porque solo, pues, hasta donde tengo mi conocimiento, no sé si, qué pena, sirve la del, digamos, si la persona tiene hermanos. Bueno, los trasplantes de médula ósea básicamente es como resetear el sistema hematopoyético, coger y reemplazarlo totalmente por el sistema de otro humano. Lo podríamos hacer de cerdo porque nos parecemos, ¿no? Entonces el trasplante de humanos puede ser, si es mío con mío, o sea, mis propias células madre las saco. Supongamos, una cosa que podríamos hacer es sacar la célula, lo podríamos hacer, pues todavía no lo estamos haciendo, ¿no? Pero yo estoy hablando de futuro. Es sacar la célula madre de los pacientes, de ustedes, curar la mutación, hacerle terapia génica, hacerlas crecer in vitro y luego mandarles un bombazo para matarle todas las que tengan en el cuerpo y luego les sembramos las células suyas, pero modificadas y entre comillas, curadas. Eso lo vamos a hacer en algún momento, yo lo tengo muy claro. No sé si estaré vivo para ese momento, pero en algún momento lo vamos a hacer. Ese sería un trasplante autólogo de mis células madre. Con lo que hacemos ahorita no lo podríamos hacer porque no sacamos nada con sacar tus células madre, ponerte un bombazo y volver a poner las mismas enfermas. ¿Sí? Entonces no hacemos nada. Entonces por eso el trasplante autólogo, que es el de yo con yo. ¿Vale? Después viene el trasplante halogénico. Halogénico significa de un miembro de la misma especie, es decir, de otro humano. Pero como somos diferentes, entonces, muchas veces somos tan diferentes que ni siquiera pega. Si somos diferentes, ni siquiera pega. Y si pega, me va a matar. Se va a autoatacar, las células del donante van a atacar al paciente porque son muy diferentes. Entonces, el HLA es el mecanismo de identificación de lo propio, de diferenciar lo propio del ajeno. Es un mecanismo, para no complicar la vida, es un mecanismo para el cual yo me acepto a mí mismo y rechazo todo lo demás. Entonces el HLA es un sistema muy heterogéneo, muy complicado, con mucha diversidad. Entonces son genes que están expresados en todas las células y otros solamente las células inmunes. Y entonces van a hacer permitir que pueden hacer, si son muy diferentes, no se va a sembrar, o si se siembra, me va a atacar y me va a matar, ¿vale? Entonces, si son iguales y se están sanas, porque es una persona, un humano, un hermano usualmente, que tenga dos papás, uno hereda un paquete de la mamá y un paquete del papá. Muy buena pregunta. A la medida que los trasplantólogos hemos venido envejeciendo, la edad del trasplante se va aumentando. Entonces, se ha reportado, el más viejo que se ha hecho, 85 años en el mundo. Nosotros no, el más viejo que hemos hecho nosotros, 75 años. Pero no hay edad. Es como el amor, no tiene edad. No hay edad. Claro, hay más riesgos. A mayor edad, más riesgoso porque envejecemos. Ya uno no es el mismo de cuando tenía 25 años. Uno hace una carrera y ya, por eso ya lo ponen uno en los seniors. O sea, si uno compite con los muchachos, pues nada, tiene que saber que va a llegar de última. Entonces, no hay edad. Pero, en Colombia, hasta hace muy poco, hasta hace unos 10 años solo era 55. Si tú tenías una leucemia después de 55 y tenías donante, estaba agregado, no se trasplantaba porque no.
Porque en Colombia tenemos un problema de trasplantes, hacemos únicamente la tercera parte de los trasplantes de médula ósea que se hacen en España, teniendo la misma población. Uno de dos, o los españoles están trasplantando a todo el mundo, o nosotros no estamos trasplantando a los pacientes que debemos trasplantar. Me inclino más por la segunda, porque hay muchas limitaciones, muchas barreras para llegar a un trasplante. Entonces, el donante ideal es el trasplante en el cual se pueda sembrar y que no me vaya a atacar. Lo mejor es el donante del hermano que heredó el mismo conjunto de genes de su padre y de su madre. O sea, que tiene que ser el mismo papá y mamá y que tengan el mismo paquete de genes. Hemos encontrado sorpresas, pero en general uno debe ser, uno con su mamá, si es su mamá, comparte la mitad. Y con sus hijos, si son sus hijos, comparte la mitad. O sea, son haplo idénticos. ¿Qué pasó? En la China, recuerdan que en la China todavía, ya se levantó un político, pero en la China hicieron la ley del hijo único. O sea, si usted tenía dos hijos, mataban y por eso además seleccionaban que fuera hombre. Y entonces a veces hubo muchas chinitas asesinadas hasta que tenían un chito. Y allá tienen un problema de mujeres, un desbalance hombre-mujer tenaz. Y la población china se está envejeciendo. Por esa política, ya levantaron un político, pero tienen ya muchos por tener un solo hijo, la política del hijo único. Entonces, si le daba leucemia, ¿quién le podía donar? Hermano no tenía, pero tenía padres y a veces tenía hijos. Y como no eran iguales, eran 50%, había mucha mortalidad relacionada al procedimiento. O sea, a veces se pegaba, pero había mucha mortalidad, mucho injerto contra huésped. El doctor Santos, en los años 60, en Johns Hopkins, y después el doctor, se me fue el nombre, bueno, Kusny, lo que sea, también ahí mismo, un discípulo de él, vieron que colocando ciclofamida después del trasplante de esos pacientes haploidénticos les iba mejor. Y desde ahí despegó el trasplante haploidéntico. Pero aún así sigue siendo mejor el trasplante que sea de hermanos idénticos, HLA idénticos. También hay bancos de donantes. Déjame termino. También hay bancos de registro de donantes. Entonces, dijimos que somos todos unos mutantes. Desde que nacemos comenzamos a mutar. Y van subiendo las mutaciones. Yo no quiero, me da hasta miedo pensar todas las mutaciones que tengo en este momento. Entonces uno prefiere un donante joven o un donante viejo, resabiado, con toda cantidad de mutaciones. Entonces uno prefiere un donante joven. Y ahora, pues los haploidénticos de joven está aumentando mucho. Y los jóvenes se registran y podemos mirar si tenemos HLA en el mundo compatibles, a más o menos alrededor de 50 millones de personas humanas dispuestas a donar su médula o su semilla de la sangre para un enfermo que lo necesite. Entonces puede uno ir ahí y se busca idéntico, pues trae la médula ósea de ese paciente. Entonces eso se llama un trasplante halogénico no emparentado, HLA idéntico. Hemos aprendido, ¿sabe que esto es una evolución? Hemos venido aprendiendo. Ya la mortalidad ha bajado, la morbilidad también ha bajado, pero aún así tenemos muchas cosas por mejorar en trasplante. Bueno, ¿qué riesgo correría, digamos, el donante, el hermano donante, al ser donante, digamos? ¿Qué riesgo corre? Sí. Yo no conozco ninguna actividad humana sin riesgos. Salgo a la calle, pueden robar, me pueden atropellar, me puedo mojar si llueve. Como son hermanos, a veces comparten ciertos genes y hay ciertas leucemias que tienen un componente heredable.
un componente heredable. Y si les estimulamos con el filgrastim, se han reportado casos de 1 en cada 10.000 donantes que puede hacerse una leucemia en el donante. No sabemos si era que ya la tenía, ya tenía las mutaciones, y con el filgrastim le podemos aumentar, pero es muy poco probable. ¿De acuerdo? Todo tiene riesgos. Cuando le canalizan una vena, tiene riesgo de que se infecte. Por eso es que dicen que es más peligroso ir al hospital que la guerra, ¿no? Y por eso es que no hay que ir al hospital. Porque todo el mundo identificamos como que ir al hospital es, tengo riesgo de morirme. Eso. Entonces, no sé si te quedó clara la respuesta. O sea, riesgos sí tiene, pero son muy bajos. A veces les quedan dolores, a veces toca ya las salas de cirugía, hay que anestesiarlos, la anestesia tiene riesgos, sí hay riesgos, claro que sí, pero yo por lo menos por mis hermanos correría ese riesgo. Siguiendo con el trasplante, cuando a uno lo han multitransfundido, porque le han puesto mucha sangre antes que tuviera el medicamento, ¿se puede hacer el trasplante? Cada transfusión tiene 250 miligramos de hierro. Más o menos, uno debería tener entre 4 y 5 gramos de hierro. Hay pacientes que tienen 30, 40 transfusiones, entonces tienen 12, 15 gramos de hierro. El exceso de hierro, un tío mío decía que todo en exceso es malo. Y es cierto. Él tenía hasta el exceso de desnudez, me decía, es mejor que te dejen un hilito. Hasta el exceso, todo exceso es malo. El oxígeno, en exceso, daña la retina de los niños recién nacidos. Entonces, ese hierro comienza a oxidar los tejidos y va a hacer que tengan mayor riesgo durante el trasplante, mayor riesgo de infecciones. Hay bacterias que les gusta el hierro, a todas las bacterias les gusta el hierro realmente, a unas más que a otras. Más riesgo de infecciones, más riesgo de toxicidad con el trasplante y mortalidad relacionada. Entonces, por eso uno trata de esos pacientes y, pucha, lo trasplanto, pero tengo mayor riesgo. Entonces, uno tiene que, siempre, las decisiones médicas tienen que uno ver las ventajas y las desventajas, porque todo tiene riesgo y desventaja. No hay nada en la vida. Y es que la vida es un riesgo que vale la pena vivir. Estamos arriesgados. Somos unos mutantes. Médico, hágame un favor, ya que estamos hablando de riesgos. Mi señora y yo, ¿sí? Hemos querido encargarse, pero ella está anticoagulada. Entonces yo quisiera saber si ella tiene riesgo de que ella quede embarazada, porque el hematólogo a ella la tiene anticoagulada. Gracias, médico. El riesgo de quedar embarazada por estar anticoagulada, o sea, no tiene nada que ver. Solo tiene que estar ovulando y tener un espermatozoide. Y normal, ¿puede quedar embarazada? Sí, puede quedar embarazada. ¿No es bueno quedar embarazado tomando anticoagulante? ¿Warfarina toma? O sea, la enoxaparina no tiene riesgo de malformación ni nada, o sea, se puede. Lo que pasa es que ya el embarazo en sí es un riesgo que dura 9 meses más el puerperio. Un profesor mío decía que era una enfermedad que duraba 9 meses el puerperio. Es tener un cuerpo extraño dentro de la mujer durante 9 meses y luego en el puerperio, mientras hay esos cambios, hay también el riesgo de trombosis y eso. Entonces, el embarazo es un riesgo de trombosis. Aumenta el riesgo de trombosis más o menos 100 veces. Por eso, entonces, y recuerde que el principal factor de riesgo para que algo ocurra es que ya haya ocurrido. Si yo... O sea, la respuesta es, se puede. No, cada cual decide. O sea,
uno no es nadie para decidir los riesgos que quiere correr. A algunos les gusta tirarse en paracaídas. Yo no me tiraría en paracaídas. Yo tampoco. O sea, No, tampoco. o sea, a no ser que sea obligatorio porque el avión se está cayendo y toca, pero en lo posible no me tiraría, ¿cierto? Cada cual es autónomo. Uno tiene que respetar la autonomía del paciente y lo que tiene es que hacerle entender al paciente, porque claro, en medicina hay un... Si yo digo que yo no sé nada de medicina, sé muy poquito, pues ustedes saben más poquito que yo. Claro. Entonces hay un vacío de conocimiento más grande. Entonces uno lo que tiene que decirles, venga, le enseño, se puede, para mí todo se puede, pero todo tiene riesgo. Y en este caso un embarazo es posible y hemos tenido hijos de Eculizumab, hemos tenido, pero es riesgoso. O sea, y habría que manejar, y como todos los riesgos, pues uno los mitiga, ¿no? Les hace mitigación de riesgo, pero la decisión en últimas la corre, bueno, sobre todo ella, los dos, pero usted también, Sí. en pareja también, pero es riesgo pero que se puede, de que tenga óvulos, útero y espermatozoides, se puede. Doctor, devolviéndonos un poquito al tema de lo de las infusiones, yo tuve unas infusiones hace más o menos 2 años. En mi proceso he tenido 3. En la primera, pues me hicieron la infusión y salí bien. En la segunda, yo soy A positivo y fui al hospital, me transfundieron, pero cuando fui a hacer la tercera, ya me decían, no, es que es imposible porque es que su sangre ya no es compatible y no se consigue tan fácil. Entonces, el problema que he tenido yo para hacer transfusiones es que se demoran casi 15 días para que me encuentren la sangre. Pero entonces yo le pregunté al hematólogo y me dice que eso fue porque en la segunda transfusión dañaron algo por allá, algo en la sangre. Y es muy difícil encontrar un donante de sangre o sea compatible mi sangre A positivo con otra A positivo. ¿Debido Sí. a qué se presentó eso, doctor? Ya, bueno, no es infrecuente, sobre todo, no con tan pocas, entiendo que es la primera transfusión, o ha tenido antes previas. No, he tenido 3. 3. O sea, las transfusiones, cuando le ponen a uno sangre de otro humano, como no es la propia, el cuerpo la identifica como ajena. Y hay más de 120 fenotipos o rasgos de glóbulo rojo, proteínas que están en la membrana que son diferentes las tuyas de los donantes. Entonces, las más importantes son el ABO y el RH. Por ejemplo, uno es A positivo, pero hay muchos otros grupos sanguíneos, hasta 120, unos más importantes, más inmunogénicos que otros, pero entonces de pronto tú tienes estoy especulando porque no, tienes un subtipo que hace que hagas anticuerpos contra la que está en la mayoría de las personas colombianas. Y entonces va a ser difícil siempre encontrar. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué haría yo en tu caso? Primero, dejaría un tiempo donde no estuvieras transfundido, por lo menos un mes, y haría una fenotipicación extendida, es decir, identificaría, este es el glóbulo rojo. ¿Cómo te llamas tú? Joan, este es el glóbulo rojo de Joan, que tiene A1, JAK negativo, Kelly positivo, MSN positivo, DOFI positivo, DOFI negativo, Luteran. Entonces, lo caracterizaría mejor. Y una vez caracterizado mejor su sangre, como ya sabemos que estás eso se llama aloinmunizado. O sea, tú tienes anticuerpos contra la mayoría, contra un antígeno que es muy prevalente en la población colombiana, que tú no lo tienes. Entonces, eso genera que sea difícil conseguir sangre y entre más lo transfundan a uno, más probabilidades que uno haga anticuerpos, porque el cuerpo tuyo también, el sistema inmune tuyo está normal y te puede atacar. Esa es la razón por la cual, entonces, ¿qué es lo correcto? Tratar de ubicarlo bien a futuro también. A futuro, estamos trabajando en unas membranas de hemoglobina que permiten, pero todavía no está disponible. Entonces,
o también una manera de quitar esos antígenos para que en el laboratorio a los donantes le quitamos los antígenos, cosa que como no es antigénica, le dura la sangre en ti. Eso es lo que está pasando con tu sangre, con tu cuerpo. Tengo una pregunta con respecto al ácido fólico. Digamos, mi hija, que es quien padece de HPN, fue diagnosticada como a los 15 años y conjuntamente con el eculizumab le suministran ácido fólico de 5 miligramos. ¿Qué tan importante es para los pacientes con HPN tomar el ácido fólico de 5 miligramos y no del de 1 miligramo, por decirlo de alguna manera? Que son las dos presentaciones que hay. Sí, la verdad, desde que en este país, en la década de los 50, 60, se tomó la decisión de suplementar las harinas y los alimentos, el arroz, con ácido fólico, la posibilidad que no tenga deficiencia de ácido fólico es realmente muy, muy baja. Lo que se requiere de ácido fólico 1, en persona normal, es apenas 0.1 miligramo al día. O sea, si le estamos dando 1 miligramo, estamos dando 10 veces de lo que necesita. Si le damos 5, 50 veces. La verdad, con 1 miligramo puede ser suficiente. Más que la dieta que está fortificada con yodo. Antes, los que tenemos cierta edad, antes no era infrecuente ver a la gente con el bocio. Pues claro, En mi pueblo uno los veía frecuentemente. Hoy ya casi no ve. ¿Por qué? Porque los alimentos están fortificados con yodo, pero tienen también ácido fólico. Entonces, esa eficiencia con 1 miligramo puede ser suficiente. ¿Vale? Buenos días. Volviendo al tema de la donación de sangre, en términos generales, no solo las personas que tienen HPN, ¿es bueno o malo donar sangre y con qué regularidad se debería hacer? Digamos que en general la respuesta sería, es bueno, si tú estés sana, es bueno donar, hay mucha deficiencia de sangre. Las mujeres por lo menos 1 o 2 veces al año, los hombres por lo menos 3 veces al año. Las mujeres menos porque las mujeres tienen menstruaciones y las menstruaciones les bajan hierro. Los hombres pues podemos suplementarlos de hierro cada vez que donemos, tomar hierrito porque con cada donación le estamos quitando 250 miligramos de hierro. Pero deberíamos donar todos, deberíamos ser donantes realmente hasta cierta edad, ser donantes de sangre y si estamos sanos, porque es parte es una responsabilidad social de cada uno de nosotros. Se nos olvida. Yo antes era más donante, ahorita se me olvida, hace rato que no dono. Qué pena. ¿Hasta qué edad? Cuando yo fui el director del Banco de Sangre de la Cruz Roja, teníamos 60 años, pero ahorita ya se subió a 65. Son 65. Pero todos deberíamos ser donantes, igual que todos deberíamos ser donantes de médula ósea. Ahorita ya la Secretaría de Salud de Bogotá, el ITVIX, se ha creado un registro. Todos no, hasta cierta edad, porque recuerden que entre más joven mejor. Entonces, básicamente hasta los 30, 40 años, todos los deberíamos estar tipificados para ser donantes para nuestro paciente que necesita trasplante. Porque es más fácil que encontremos a alguien parecido a nosotros aquí que buscarlo en la China o en la India aunque a veces encontramos, por ejemplo, hace poquito de popa gente encontramos uno en Israel. Esperemos que ese no haya ido a la guerra, ese donante. Doctor, 2 preguntas, son digamos ya de mi caso personal. La primera es, si yo recibí transfusiones durante aproximadamente 2 años, pero eso ocurrió hace 6 años, ¿es posible que los niveles de hierro estén elevados, pero que no hayan sido elevados durante más de 5 años? A ver, lo recibo hasta 2018, hasta ahí entre 2016 y 2018 recibí transfusiones como cada 3, 4 meses. Luego comienzo tratamiento con eculizumab en 2018, ya llevamos por 6 años, pero los niveles de hierro permanecían normales los primeros años y como en los primeros 5 años los niveles de hierro estaban normales. Y en el último año ha empezado a hacer unas fluctuaciones que incluso ha llegado a niveles de 1500 y pico la ferritina,
pero ha estado 1500, de pronto baja 800. Yo igual trato de controlar un poco el tema de carnes rojas, de granos, me dicen que trate de controlar un poco eso, pero hay eso. Entonces alguien me dice, no, eso fue porque te transfundieron hace 6 años y entonces ahorita es que te está saliendo eso. Eso es por una parte de esa duda, que por qué va a aparecer eso después de tantos años. Y lo otro es ahora cómo hago yo para manejar esa parte, porque estoy teniendo valores de hepáticos muy alterados, o sea, mis valores hepáticos, lo que son transaminasas, bilirrubinas, todo eso están saliendo alteradas, y ahora cuando voy a las consultas, digamos que no se me está tratando, siento que no se está tratando correctamente esa parte, porque lo único que me dicen es, tienes elevada la ferritina y controla los alimentos, pero como que no han ido más allá, no me han dado cita con un hepatólogo, o sea, ¿qué debo hacer yo en esos casos? Lo primero que uno se plantearía, y no es infrecuente ver eso, que además usted va a un laboratorio hoy y le sale 1500 y va mañana y le sale en 100, o sea, eso no puede ser. O sea, la ferritina sí puede cambiar, porque la ferritina no solamente nos mide el hierro, sino también es un factor que nos mide la inflamación. Si yo tengo gripa, recuerden que en el COVID, uno de los marcadores de gravedad del COVID era la elevación de la ferritina, porque es un reactante de fase aguda. Entonces, la ferritina no solamente mide el hierro, sino también mide el grado de inflamación. Entonces, eso podría explicar esas diferencias. Lo otro, el hierro es un elemento muy precioso, muy preciado para todos los seres vivos. De hecho, una manera de defenderse de los otros seres vivos es quitándoles el hierro. Y el ser humano no tiene un mecanismo para eliminar hierro. No lo poseemos. Entonces, no sé cuántas transfusiones te hicieron, que te has dicho por ahí unas 20, 30. Entonces, ahí te pusieron, si cada uno tiene 250, 2500, casi 10 gramos de hierro tienes en tu cuerpo por esas transfusiones, y sacarlas, eliminarlas es casi que imposible. Entonces, ¿qué hace uno? Claro, pues entonces, no sé cómo lo que hemos hecho con nuestros pacientes es, una vez que tenemos una hemoglobina de 11, 12, comenzamos con una quelación de hierro, sacarte hierro. Sí, he escuchado el tema de la quelación, pero no. Entonces, sacarte, no sé cuántos manejas de hemoglobina ahorita con el eculizumab. 13.7, 14. Lo que yo haría primero es mirar que sí, verdad, se cargado de hierro, de verdad, no sea inflamación. Entonces hay una cosa que se llama resonancia magnética para medición de hierro hepático. Entonces, recién me hicieron una resonancia, pero cuando fui a la EPS a que me hicieran la resonancia, la persona que estaba allí me dice que me enviaron una prueba que no era la adecuada porque me estaban enviando una resonancia normal y que eso no era lo que iba a determinar los niveles de hierro. O sea, que me habían mandado el examen que no era. Sí, yo iba a decir otra cosa, pero es triste por la verdad. La calidad de muchos exámenes también deja mucho que desear. A veces las EPS por costo mandan a sitios que tienen estándares de calidad muy bajos. Entonces, confiar en un resultado que no genera confianza, pues pucha. Es el primer punto para decir, oiga, si de verdad estoy sobrecargado de hierro. Hay otras herramientas, entonces lo que hacemos nosotros es que miremos la saturación, cómo está la saturación de la transferrina, la resonancia del hierro, si de verdad tiene hierro aumentado, y si el hierro está aumentado, que es lo más probable que sea así, comenzaría a hacer, si tiene hemoglobina de 13, comenzaría a hacer flebotomías, a sacarte sangre. Justo antes de la siguiente aplicación de eculizumab, haría una flebotomía, y con cada flebotomía le vamos a sacar 250, si tenemos 10 gramos, entonces toca con paciencia, porque pues obviamente si le sacamos 500 centímetros de sangre, pues vamos a bajar la hemoglobina de 13 a 11 tal vez. Entonces hay que esperar otra vez que vuelva a producir, que estabilice y volver a hacer otra, y hay que sacarte el hierro, porque el hierro en exceso sí es malo, y si tienes elevadas las transaminasas probablemente sí sea importante quelarte el hierro. Porque tengo HPN. Ninguno de nosotros está exento de mutaciones que nos hagan sufrir. En la vida estamos expuestos a riesgos. Ocurrió la mutación en ti, creció desafortunadamente,
y pues se diagnosticó, no sé cuánto se demoró en diagnosticarse, pero y además no te están tratando de manera adecuada, no porque no tengas un gran médico, porque Leonardo es un excelente hematólogo, sino porque el sistema, la EPS que tengas, no sé cuál sea, o la que sea, pues no te ha soportado de manera adecuada para que no tengas ese problema. Ahora, a muchas veces, a pesar de estar bien soportado, persiste la anemia. Y entonces ahí tocaría identificar el por qué está eso y tomar medidas con ese por qué, ¿vale? Doctor, buenos días. En cuanto a la transfusión, perdón, a la médula, quedó claro que los más compatibles son los hermanos, ¿no? Digamos, qué riesgo, qué tan compatible es el hermano donante que no es hijo del mismo padre? 1. 2. ¿Qué recomendaciones hay ahorita para la alimentación e hidratación de este mal? ¿Qué nos recomienda? Bueno, si no soy el mismo padre, la probabilidad de que sea idéntico es cercana a 0. Puede ser apolidéntico, tiene una probabilidad del 50% de ser apolidéntico, y es que la mamá les haya heredado el mismo alelo de HLA. Del 50%, podría ser un donante haploidéntico, pero idéntico, si no es del mismo papá y mamá, es, digamos que sería muy raro eso, rarísimo, es poco probable, ¿vale? Y alimentación con HPN, pues, yo tengo una anécdota. Cuando yo viví en Canadá y regresé por mi hijo, mi mamá me hizo, en Canadá existe la cultura de la dieta sana, y uno más o menos calcula las calorías que se comió, y en la nevera uno ve, miércoles he comido mucho, por decir algo, pan esta semana. Y cuando llegué, mi mamá me tenía un sancocho de bienvenida. No hay nada más desbalanceado que un sancocho. ¿Ah? Claro, delicioso. Me lo comí, pues pucha, es delicioso. Para mí me fascina el sancocho. Pero tiene papa, tiene yuca, tiene plátano. Además, tiene arroz. Entonces, la dieta, ¿a qué voy yo? Nos falta trabajar mucho en Colombia en una dieta sana. No existe una política nacional de alimentación. No existe exceso de harinas, azúcar. Yo estoy en una guerra contra el pan. El problema es que me lo como. Pero estoy en una guerra, comemos mucho pan, mucha harina, mucha arepa, mucha. En mi casa no se compra azúcar. Y todos los que trabajan conmigo terminan tomándose el tinto sin azúcar. Abusamos del azúcar. Y no que la panela, es azúcar. Que la panela sí es sana. Paja. Azúcar. Si no quiere envejecer mal, bájele al azúcar tremendamente. Bájele al pancito tremendamente. No, de verdad que tenemos que mejorar mucho la dieta, eso tiene razón. El licor también, yo tengo un problema ético, y es que ya es un carcinógeno el alcohol, ya documentado que es carcinógeno, y uno no debería tomar alcohol. Y estamos en una campaña tremenda, lo que pasa es que los pacientes no ayudan. Y ahora en Navidad, ¡ja! Una vez llegué a contar, recibí por lo menos unas 50 botellas de vino. Hay los que son felices son mis hermanos. Y de whisky ni se diga. Entonces uno, de verdad, son cosas que hemos culturalmente introducido en nuestras vidas, pero que deberíamos eliminar. Y no es fácil, porque culturalmente alguien te ofrece una almojabanita, ay, pucha, una empanada, y uno es muy débil del... Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me fascina compartir con ustedes, es parte de nuestro deber. Yo creo que estas cosas deberían ser más seguidas.
más seguidas y no. Yo siempre he querido, lo que pasa es que no tengo, de verdad que no sé, me preguntan cómo hago todo lo que hago, pero hay muchas cosas que hacer y estar con las asociaciones de pacientes me parece que es trascendental, que ustedes comprendan las enfermedades, comprendan las opciones y que siempre hay una opinión diferente con la situación que tengan. Y siempre hay opciones que hacer, siempre hay algo que hacer. Muchas gracias.